Necesitamos observar, más allá de los repasos que hicimos en la jornada de ayer, de la personalidad de Hugo Chávez, necesitamos saber qué significa esto para Venezuela y para América Latina. Un análisis sereno, un análisis profundo que seguramente nos va a entregar, como siempre, el profesor Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, un enorme gusto escucharte y hablar contigo, Jorge. ¿Por dónde empezar si miramos la Venezuela de aquí en más? Y en esa Venezuela seguramente va a estar danzando el fantasma de quien va a ser enterrado en la jornada de mañana, y que algunos venezolanos, algunos sectores del chavismo pretenden enterrarlo con el título del Libertador del siglo XXI, un título que se sostiene tendría que modificarse la Constitución, ya que estos títulos pueden concederse en Venezuela tan solo 25 años después de la muerte de una personalidad de este carácter. Es decir, ¿por dónde empezarías? Yo creo que la pregunta importante hoy es, bueno, en la medida de lo posible, ¿cuáles son los futuros posibles para la Venezuela post Chávez? Lo primero es, digamos, referir una idea que se me ocurre importante. Este tipo de liderazgos, que en América Latina se llaman los liderazgos encarnados, liderazgos que se identifican de manera tan firme con un proyecto político, que este proyecto político difícilmente los puede suceder. Para heredarlos, los tiene que cambiar. Esto que hemos visto afirma la capacidad de estos líderes para, bueno, captar grandes masas, particularmente populares, para convocar a esos distintos segmentos de sociedades muy diversificadas, pero que al mismo tiempo tiene el límite estricto de la vida. Cuando no está el líder, es muy difícil la continuidad de esos proyectos, porque el líder, por esa dimensión encarnada, se vuelve insustituible. Chávez es el ejemplo más nítido en esa perspectiva. En algún momento se habló de si había posibilidad de chavismo sin Chávez, y él mismo, el propio Chávez, fue muy contundente y categórico en decir que no. Y creo que eso, tal vez por razones distintas, pero hoy es una premisa. Lo que vendrá, y con seguridad Maduro va a ganar las próximas elecciones, que se celebrarán en un mes, las va a ganar seguramente de manera muy contundente. Sin embargo, lo que vendrá con Maduro es otra historia. Podrá ser mejor o peor, el tiempo lo dirá, pero es otra historia. Eso es un punto de partida para el análisis. Otro punto de partida en el que discrepo con el análisis que tú esbozabas respecto a lo que decía Mujica en relación a la relevancia del petróleo venezolano para los Estados Unidos. Es decir, que discrepas con Mujica. No, por cierto. Claro. No contigo. Sí, podés discrepar, lo hemos hecho, pero en realidad la afirmación es de Mujica. No, por eso, que discrepo con Mujica. Venezuela hoy se está perfilando como la primera reserva energética en petróleo, pero no solamente en petróleo, del mundo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el petróleo venezolano, que es de baja calidad, es un petróleo ultrapesado, en un porcentaje muy importante no era posible de ser refinado, pero las transformaciones tecnológicas lo han hecho ahora pasible de refinación. Esto lleva a que la importancia estratégica de Venezuela no solamente se mantiene, sino que se fortalece. Venezuela, además, es la reserva energética más importante que está cerca de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, más allá de que también está avanzando en el descubrimiento de nuevos yacimientos, es una economía en donde el horizonte estratégico de la energía es absolutamente gigantesco.
Estados Unidos tiene que tener una reserva estratégica absolutamente relevante. ¿Eso qué es lo que señala? Que el petróleo venezolano, pero no solamente el petróleo, sino fuentes energéticas venezolanas, el gas, incluso fuentes renovables, le dan a Venezuela una dimensión estratégica muy grande. Esto, como sabemos, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Claro. En tercer lugar, lo que viene después de Chávez es complejo en cuanto a la administración del frente interno venezolano. Advirtamos, este tipo de movimientos son movimientos muy difíciles de administrar en sus diferencias lógicas por alguien que sucede al líder encarnado. Maduro no puede tener las capacidades de liderazgo carismático singulares, que de alguna manera reducían las tensiones al interior del chavismo. Incluso tiene rivales muy visibles. La figura de Diosdado Cabello, que es una figura que estos días ha vuelto a ponerse en el tapete, sí, es la figura que representa a un polo de poder dentro de lo que podríamos llamar no solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino, digamos, el frente de respaldos políticos del régimen chavista, que es poderosísimo. Estamos hablando del ejército. uh-huh. El ejército es un factor de poder absolutamente central en la Venezuela de hoy. Es un gobierno militar, se puede calificar así, ¿no? No podríamos calificarlo de esa manera, Uh-huh. porque, digamos, más allá de que la figura de Chávez en todo momento siguió siendo la figura de un militar devenido en político, más allá de que toda la retórica del chavismo está cargada de terminología militar. Sí. Era muy impresionante verlo a Maduro, que no es un hombre que proviene del ejército, hablar en una simbiosis muy extraña de oración, por un lado, esa matriz de cristiandad tan señalada, y por otro lado de batalla, de disciplinamiento, terminología fuertemente militar. Sin embargo, el ejército y las Fuerzas Armadas en general son un factor de poder. Había que ver simplemente las primeras reacciones luego del anuncio uh-huh. de la muerte de Chávez, para advertir hasta qué punto ese es un factor central de poder. El despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas venezolanas eran, digamos, una vía para garantizar la paz, pero también era una vía de poder, sí, de expresión de poder. Todo esto, la dificultad para gestionar las diferencias que antes se resolvían por la figura del líder, pero que hoy tienen que ser resueltas de otra manera, se vincula además con una situación económica coyunturalmente muy difícil. Venezuela tuvo en el 2012 una inflación superior al 20%. Venezuela viene ahora, en febrero, de una devaluación del 32%, uh-huh. vinculada en forma directa con un empuje inflacionario muy fuerte de enero, que proyectaba la devaluación, la inflación anual a más de un 30%, pero además vinculada con márgenes de déficit fiscal muy importantes. Estamos hablando de un déficit fiscal que ahí los analistas divergen, pero algunos sostienen en un déficit superior al 10% del PBI, déficit fiscal, y otros llegan a hablar de un 20%. En cualquier hipótesis, aún en la hipótesis... Es terrible el número. Es impresionante. Advirtamos, en el Uruguay estamos preocupados porque el déficit llegó a 2.5 y está bien que estemos preocupados. Estamos hablando de digamos, de déficit muy importantes. Claro, Venezuela tiene un elemento impresionante a su favor, que es que el barril de petróleo está a $110. Sí. Yo ayer recordaba cuando Chávez asume por primera vez la presidencia de Venezuela, $16 estaba, ¿no? ¿Cómo? Estaba a $16, creo. $16, no llegaba ¿Sí? a $20. Bueno, hoy está a $110.
y nada hace prever, por lo menos en el futuro inmediato, que va a haber una caída estrepitosa del valor del dólar, del petróleo. Entonces, sí, estamos hablando de una economía que, si bien tiene números, digamos, preocupantes, otro número muy preocupante que Chávez no logró transformar. La violencia. Bueno, la violencia es el país, después de Honduras, con mayor índice de violencia interna, pero al mismo tiempo una matriz productiva que muestra perfiles de vulnerabilidad muy grande. Venezuela sigue exportando, más del 90% de sus exportaciones están vinculadas a petróleo y a derivados. Sí. Y sigue importando más del 70% de alimentos. Esta matriz productiva es difícilmente sustentable en el tiempo. El tema de Venezuela, desde la emergencia de Venezuela como país petrolero en la década de los 20 del siglo XX, siempre fue el gran tema de Venezuela la administración de la renta petrolera. Chávez logró, y lo logró de manera categórica, modificar la distribución de la renta petrolera, incluso reorientar esa renta hacia sectores populares. Recibió un país con más del 70% de pobres, un país que implosionaba en el marco de una democracia corrupta y oligárquica, la democracia del bipartidismo de adecos, los socialdemócratas venezolanos y de copellanos, los demócratas cristianos, un bipartidismo que había sobrevivido 50 años de manera muy sólida. Sí. Y que, recuerdas, uno de los últimos presidentes, Carlos Andrés Pérez, terminó, digamos, en medio de una acusación de corrupción, y él mismo en aquel momento dijo: Chávez ha vencido porque se ha perfilado como el vengador de nuestro fracaso. Y en verdad adecos y copellanos desaparecieron de la política venezolana. Hoy prácticamente solos tendrían ni siquiera un 1%, un 2% de convocatoria. Entonces, es una situación muy compleja, sí, donde el factor del liderazgo, de ese liderazgo encarnado que expresaba Chávez, no va a estar, y en donde, bueno, Maduro ganará las elecciones, es absolutamente previsible que las gane, pero tendrá retos y dificultades muy difíciles. Por eso, cuando se habla de, bueno, quien venga seguirá teniendo la proyección internacional y regional que Chávez tenía, es muy difícil que lo tenga, porque va a tener tanta demanda en el frente interno que aún una figura volcada hacia la política exterior, como era el ex canciller Maduro, seguramente no podrá llevarlo adelante. Aquello que los venezolanos hablan, la regaladera, sí, es decir, un manejo político del petróleo como un factor de proyección de liderazgo internacional, bueno, Maduro no tiene las posibilidades de desarrollarlo, y se abre otra historia, se abre otro capítulo de la historia. Será mejor o peor, pero es otra historia. Un par de minutos más, Gerardo. ¿Cómo no? Por un lado, se sostuvo siempre que Chávez fue una persona bastante prescindente en lo que tiene que ver con la administración general en Venezuela, y que se dedicó fundamentalmente a dos aspectos. Primero, la administración y tener bajo su poder todos los alcances del petróleo y de las materias energéticas que Venezuela posee. Y el segundo punto, la exportación del movimiento bolivariano a América del Sur, y además la generación a nivel internacional de su propia personalidad. ¿Qué queda de eso? Porque hay alguien que pueda sostener, digamos, de aquí en más, por ejemplo, sin consecuencias. Ayer lo veíamos, ¿no? Ese momento cuando dice maldito Estado de Israel en dos oportunidades, cuando hace elogios a Ahmadinejad, cuando le dice borracho al presidente Bush, cuando habla de los competidores que salían, digamos, en las elecciones,
y le dice palabras y términos, utilizando términos venezolanos, que son absolutamente descalificadores. Es decir, tú nos has enseñado que la política se hace desde la política misma, pero a partir de las palabras, de la gestualidad y de la forma en que se conducen los políticos en el escenario político internacional. ¿Hay alguien que le pueda perdonar, por ejemplo, a Maduro esas expresiones que, sin embargo, se le perdonaron, por utilizar un término, a Hugo Chávez, por lo menos en algunas zonas en el mundo? Por eso decíamos que empieza otra historia. Este tipo de liderazgos, con sus peculiaridades personales, son irreemplazables, para bien y para mal. Como Perón en la Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, siendo muy distintos. El liderazgo de Chávez es un liderazgo muy marcado por su condición histórica, política, cultural, tiene que ver con la cultura del Caribe, tiene que ver con la cultura de la sabana. Una y otra vez Chávez refería a eso. Sí, a la llanura, ¿no? A la llanura, es un llanero. Sí. Y al mismo tiempo tienen que ver con capacidades personales que Chávez las tenía sin lugar a dudas. Era una usina de construcción política realmente impresionante. Sí. Pudo generar una acumulación de poder y de proyección muy impresionante. Que un día, se configuraba en el puente absolutamente terrible del actual presidente de Irán en América Latina, Ahmadinejad. Sí. Pero otro día podía aparecer en Naciones Unidas contestando desde esa vieja tradición de los liderazgos nacionalistas latinoamericanos, cuestionando al presidente norteamericano como alguien que hablaba de esa manera, como si fuera el dueño del mundo. Entonces, esa contradicción permanente hacía que Chávez generara críticas y generara enconos, pero también de alguna manera tocara ciertas fibras que no solamente en América Latina, sino en otros lugares del mundo tenían una resonancia antiimperialista. Eso que se le perdonaba a Chávez por sus singularidades no puede ser ni siquiera imitable por otro sucesor. Estos regímenes tienen un gran problema en la sucesión, no solamente porque orientan hacia adelante esta idea de la reelección indefinida, sino porque configuran liderazgos que son irreemplazables. Entonces, lo peor que podría hacer Maduro es tratar de heredar a Chávez imitándolo. Maduro tiene que hacer otra cosa. Seguramente tiene preparación. Bueno, era un sindicalista muy hábil, un hombre, el chofer del ómnibus, como le decía del propio Chávez, ¿no? Dicen que en la interna le decían, llamen al chofer, por favor, y se refería a Maduro. Esto no quiere decir que los choferes, no es una palabra, no es un pensamiento discriminatorio. Digo, la política exige hoy, y sobre todo en el estado en que está Venezuela y el papel que ha jugado Venezuela, exige una preparación que sí la tenía Hugo Chávez. Chávez no era ningún tonto. No, era una persona curiosa, además. Aunque nos cueste entenderlo desde aquí, sí, desde el sur, sí, era una persona con una personalidad descollante. Sí. Doctor en ciencias políticas en la Academia del Ejército. Yo eso no lo sabía, no sabía que pintaba y que escribía. Ahora se están publicando algunos de sus poemas. Es decir, era un hombre de vastos intereses. Claro, ahora vendrá el mito y bueno... Claro, se van a ir agregando muchas cosas. Descubriremos 1.000.000 de Chávez desconocidos. Y el mito, por definición, es indiscutido. Maduro tiene otra trayectoria. Maduro viene de la izquierda venezolana. Radical. Un lugar
desde el que no venía Chávez, por cierto. Ujú. Maduro tiene una trayectoria sindical, claro, es importante recordarlo. Maduro fue, de alguna manera, la figura que quiso construir un sindicalismo prochavista, y perdió. Las relaciones de Chávez con el sindicalismo venezolano nunca fueron fáciles. Es más, uno podría decir que el sindicalismo venezolano más bien recelaba del chavismo, al igual que la academia, los intelectuales venezolanos, Sí. particularmente los intelectuales de izquierda, Sí. nunca fueron chavistas. Sin embargo, Maduro, en las posibilidades de la sucesión, era la figura preferida sobre todo desde el exterior. Ujú. ¿Por qué? Porque Maduro no venía del ejército. La peor hipótesis es que el heredero de Chávez fuera una figura como Diosdado Cabello, que representara lo que se da en llamar en Venezuela el partido militar. Claro. Ahora, Maduro representa esa orientación. Incluso como canciller, fue un hombre que digamos que aprendió el espacio de la negociación, y que muchas veces era como la cara más diplomática de un régimen que estaba sometido a las definiciones drásticas del líder. Para actuar con cierto éxito, Maduro Sí. tiene que construir otra cosa. Bien, estamos hablando de Venezuela, ¿no, Gerardo? Sí. Ahora, la última, hablemos de nuestra América Latina. Es decir, hubo palabras como las del presidente Mujica, que además se expresó del presidente Mujica. Sé que es una persona controvertida, dijo Mujica. Mujica habló de visitar Venezuela y de ir a despedir a un amigo porque había sido la persona que había sido más solidaria con nuestro país, según su concepto. En Brasil, Dilma Rousseff también hizo los honores y habló de la importancia de Hugo Chávez, pero no vio decir en sus palabras que la presidencia brasileña, el Brasil en general, tuvo serias discrepancias, ¿verdad?, con el estilo venezolano. Hubo también expresiones del presidente de Colombia, de Ollanta Humala de Perú, también de Chile, es decir, expresiones que acompañaban la congoja que estaba viviendo toda la familia chavista en Venezuela. Pero la diferencia en las declaraciones estuvieron en la presidenta de la Argentina, en el presidente Evo Morales y sobre todo en el presidente de Ecuador, a quien se dice que aspira a ocupar el lugar del liderazgo que sostenía Chávez en nuestra América del Sur, en ese sector del pensamiento. Difícil para Sagitario, ¿no? No tiene los medios. Aquí estamos hablando de la dimensión tal vez más irreemplazable de Chávez. En el horizonte cercano, la historia siempre da sorpresas y contingencias. En el horizonte cercano no hay nadie que pueda sustituir el rol que Chávez desarrollaba. Advirtamos otra cosa: más allá de su probada generosidad, que era real, más allá de esa vocación prointegracionista que era algo en lo que efectivamente creía, siempre se sobredimensionó el liderazgo chavista. Esto se veía muy claramente en Brasil. Uh-huh. Brasil y sus autoridades siguen siendo los referentes políticos de la región, y en ese sentido siempre se hablaba del liderazgo bolivariano como algo que estaba más allá de sus posibilidades. Chávez aparecía mucho en los medios de comunicación, incluso era visto en otros lugares del mundo como una figura que trascendía las fronteras venezolanas, pero a la hora de las decisiones, bueno, los poderosos del mundo miraban a Brasil, Uh-huh. y en ese sentido un liderazgo completamente diferente, como el de Lula, siempre fue un liderazgo, tanto
en el ejercicio de la presidencia como después, siempre fue un liderazgo que marcó mucho más las cosas. De tal modo que lo que creo es que con Chávez desaparece un liderazgo tanto dentro de Venezuela como más allá de Venezuela. Y en muchos sentidos, por sus características singulares, pero también por la coyuntura que vive el mundo y América Latina, ese liderazgo, por lo menos en la forma en que se daba, es irreemplazable. Empieza otra historia. Profesor Gerardo Caetano, de esa otra historia hablamos pronto. Te agradezco mucho, te doy un gran abrazo, que tengas un lindo día jueves. Bueno, un enorme abrazo para ti, es un gusto muy particular volver a conversar contigo. Yo también, para mí también. La seguimos en cualquier momento, un abrazo. Chau, chau.